Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En este es su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, yo sé que tú estás presente en este lugar. Actúa en nosotros, Señor, y permítenos amarte de verdad. Y tú dijiste, si me amaran, obedecerían mis mandamientos. Pues dicho esto, permítenos obedecerte. Y para obedecerte, Señor, permítenos entender qué es lo que nuestra Madre la Iglesia nos enseña en la interpretación de esos mandamientos que tú dejaste en la Biblia. Nos sometemos a tu voluntad, Señor. Y yo te pido por cada uno de los oyentes, de los nuevos suscriptores, de aquellos que se han suscrito y quizás se han ido alejando poco a poco, porque puede que se les haga muy aburrido el catecismo o mucha lectura, para que los vuelvas, Señor, y para que escuchando la palabra de nuestra Madre la Iglesia podamos comprender cada vez más cómo vivir católicamente. Envía tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy continuamos con el artículo 5, la moralidad de las pasiones. Numeral 1762. La persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta puede disponerla y contribuir a ello. Las pasiones, numeral 1763. El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginario, como bueno o como malo. Numeral 1764. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida de espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Numeral 1765. Las pasiones son numerosas. La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se pone a él. Numeral 1766. Amar es desear el bien a alguien. Los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. O sea, mis hermanos, que nosotros ahora pensamos en pasiones e inmediatamente tendemos a pensar en algo malo. Y no, tú puedes estar apasionadamente amado de tu mujer y es algo muy bueno. Pero puedes estar apasionadamente amado de tu esposa, de tu mujer, y es malo si esa pasión es meramente sexual o si esa pasión es posesiva. No es lo que nos podemos dar cuenta en las cosas del Señor es que más que el acto es el corazón. Hay muchas cosas que son obvias. Por ejemplo, matar es malo, punto. Pero la gran mayoría de las cosas cotidianas siempre es lo que le pongas al corazón. Si tú haces una obra de misericordia por ayudar a alguien y por amor a Dios, bendito sea Dios, eso es bueno. Pero si tú haces una obra de misericordia simple y sencillamente para sentirte más bueno, para sentirte más grande que al que le está haciendo el favor, pues eso es malo.
Lo mismo pasa con las pasiones. Si yo tengo una pasión súper fuerte para conocer las cosas de Dios, para formarme, para seguir su voluntad, eso es algo muy bueno. Pero si yo tengo una pasión desordenada por una mujer, eso es algo muy malo. Pasiones y vida moral, numeral 1767. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida en que depende de la razón y la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien moral o humano en el que las pasiones estén reguladas por la razón. O sea que las pasiones ni buenas ni malas. Las pasiones son pasiones. Lo que le pongamos al corazón, eso es lo que es bueno o malo. Numeral 1768. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario. La voluntad recta, ordenada al bien y a la bienaventuranza, los movimientos sensibles que asume la voluntad mala, sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Es que es el corazón, mis hermanos. El corazón es de donde sale lo bueno o lo malo. Numeral 1769. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación a la caridad y la bienaventuranza divina. Numeral 1770. La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo: mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Salmo 84:3. En resumen, numeral 1771. El término pasiones designa los afectos y los sentimientos por medio de sus emociones. El hombre intuye lo bueno y lo malo. Numeral 1772. Ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira. O sea que, como les decía hace rato, depende de cómo usemos la pasión o si nos controla o controlamos. Eso tiene que ver en que si es bueno o es malo. Numeral 1773. En las pasiones, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no hay ni bien ni mal moral, pero según dependan o no de la razón y de la voluntad, hay en ellas bien o mal moral. Mis hermanos, quitémonos eso de que las pasiones son malas. No, las pasiones son pasiones. Numeral 1774. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios. Numeral 1775. La perfección del bien moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su corazón. Artículo 6. La conciencia moral. Numeral 1776. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. El dictamen de la conciencia. Bueno, antes de continuar aquí voy a decir, la conciencia, mis hermanos, es, por decirlo así, esa voz que a veces nos habla. Cuando vas a hacer algo malo y tú sientes que algo no está bien, algo no cuadra. O
o cuando estás viendo algo prohibido o haciendo algo prohibido, luego en el corazón se sabe que está mal. No necesitamos que nadie nos lo diga, ya está esta ley implementada en nuestro corazón. El dictamen de la conciencia, numeral 1777. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando lo que son buenas y denunciando los que son malas. Atestigúa la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Numeral 1778. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Ahora falta, me imagino que aquí lo va a decir más adelante, pero no solo la conciencia, sino una conciencia formada. Porque si no hacemos caso a la conciencia, la vamos adormeciendo y llega el punto que ya no la escuchamos. Numeral 1779. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior y en todo lo que hagáis mirad al testigo Dios. Como siempre, San Agustín, que solo él sabe hablar así. Numeral 1780. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad sin deresis. Su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. Y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral declara en la ley de la razón. Es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. Numeral 1781. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en el que el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que dé la malicia de su elección concreta, el veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Primera de Juan 3, 19 al 20. Número 1782. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Miren, mis hermanos, esto es bien importante saber formar la conciencia, porque sí es verdad que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. El problema es que si la conciencia está formada, yo he hablado con personas que dicen que no les reclama su conciencia estar a favor del aborto.
Bueno, ellos no están a favor del aborto, se engañan solos, a estar a favor de la libre elección del aborto, que viene siendo lo mismo, pero bueno, ellos se engañan y duermen su conciencia y no la pueden oír. Entonces mañana vamos a continuar con la formación de la conciencia y espero y allí podamos captar más lo que nos está hablando, porque no solamente es tener conciencia, sino tener una buena conciencia, porque una mala conciencia puede que sea peor que una no conciencia, porque el que no tiene conciencia está abierto a que descubrir la conciencia, pero el que la tiene mala piensa que está buena y quién lo cambia de ahí. Yo conozco mucha gente que está así, su conciencia muy mal formada. ¿Y quién lo saca de ahí si él piensa que él está bien porque su conciencia no le reclama? Pues bien, mis hermanos, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.